Hola, saludos. Esta es la videotutoría de acústica correspondiente al 23 de marzo. Estamos ya terminando el bloque 3, el tema 3. En la última videotutoría introdujimos y se explicó un poco cómo abordar la resolución del caso práctico. Hoy vamos a retomar un poco el caso práctico poniendo como ejemplo cómo podemos configurar una hoja de Excel para hacer los cálculos de forma más rápida y más cómoda y presentar posteriormente el correspondiente informe siguiendo un poco también las indicaciones que comenté en la pasada videotutoría. La próxima semana no habrá videotutoría, se plantea como semana de trabajo y de consulta de dudas para ir, por decirlo de alguna forma, rematando las actividades, el caso práctico, y no os olvidéis de la autoevaluación del tema del bloque 3, de manera que ya el siguiente tema lo empezaríamos en la semana del 3 de abril. Pues bien, vamos a repasar el caso práctico. Bueno, teníamos esta habitación, ¿de acuerdo? Tenemos sus dimensiones, su tamaño, los materiales que la componen y la cuestión era plantearnos si esta habitación era adecuada para utilizarla como sala de conferencias. Tal como comentamos, para poder responder esa pregunta, básicamente lo que tenemos que calcular es el tiempo de reverberación de esta sala y saber que las recomendaciones indican que el tiempo de reverberación para un tipo de local que quiera utilizarse como sala de conferencia, ¿de acuerdo? Y que tenga menos de 350 metros cúbicos, como es el caso, pues tiene que tener un tiempo de reverberación que como máximo sea de 0,7 segundos. Por lo tanto, como se indicó, hay que calcular el tiempo de reverberación. Si ese tiempo de reverberación es igual o más pequeño que 0,7 segundos, la respuesta es sí, esta sala no será útil para poderla utilizar como sala de conferencias o como aula. Y si el tiempo de reverberación es mayor, que es lo que sucederá, la respuesta es no, ¿de acuerdo? No es apta para sala de conferencia. Y a partir de ahí, pues tenemos que discutir qué podríamos hacer para adaptarla a una sala de conferencias. Si el tiempo de reverberación es demasiado grande, la respuesta es inmediata. Hay que reducir el tiempo de reverberación. Eso se expresa diciendo cuál debe ser la reducción del nivel sonoro para conseguirlo. Y la forma de reducir el tiempo de reverberación es aumentar de forma inversamente proporcional la absorción total del local. Y a partir de ahí os dejaba un poco como trabajo vuestro, pues proponer medidas, pues buscando materiales que se puedan, pues digamos, colocar en esta habitación para aumentar esa absorción, paneles de corcho, paneles acústicos u otro tipo de soluciones que podáis buscar. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es calcular el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación lo podemos calcular, ¿de acuerdo? Y para ello necesitamos, bueno, aquí tenéis también algunas ayudas y recomendaciones. Y para calcularlo necesitamos saber la absorción total del local y su volumen total. El volumen total, como comenté, era simplemente la superficie de la base, que está toda ocupada por parqué, multiplicado por la altura. Y la absorción total, vamos a trabajar en medias, ¿de acuerdo? En el caso más simple, para hacer una estimación, no vamos a trabajar por frecuencias, lo que hay que hacer es multiplicar la superficie de cada material, por su coeficiente de absorción medio, calculado entre 250 y 2000 Hz. Todo esto lo comentamos y lo tenéis con mayor detalle en la anterior videotutoría. Por tanto, tenemos que calcular la media del coeficiente de absorción acústico de cada tipo de los materiales, calculando la media entre 250 y 2000 Hz, que es como se hace de forma estándar, y multiplicar ese coeficiente de absorción medio por la superficie que ocupa cada material. ¿Cómo calculamos la superficie que ocupa cada material? Pues como podéis ver, todo lo que tenemos aquí son básicamente rectángulos, ¿eh? Y la superficie de un rectángulo es la base por la altura. La superficie de parqué pues será ancho por largo de parqué, pues más este trocito que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si queremos ser muy precisos. ¿Cuál será la superficie de cristal? Esta base por esta altura más este trocito que tenemos aquí, que es 2 metros de alto por 0,44 de ancho. ¿Cuál será la superficie de madera? La superficie de la puerta, 0,90 de ancho por 1,95 de alto. ¿Cuál será la superficie de yeso? Esta pared
más esta pared, más esta pared, más esta lateral de aquí, quitándole la superficie de la puerta, y más el techo, por supuesto, que también es todo de yeso. Por lo tanto, pues hay que ir viendo todos los, entre comillas, rectángulos o rectángulos pequeños correspondientes a cada tipo de superficie, ir calculando su superficie, base por altura, y ir sumando pues todas las superficies correspondientes que sean del mismo material. Bien, ¿cómo podemos hacer esto con un Excel? Pues bueno, este sería un ejemplo de cómo hacerlo con un Excel. Primero calculamos la superficie de yeso. Y vemos pues cada trocito que haya de yeso, su longitud por su altura, su longitud por su altura, y pues vamos colocando, no los he puesto todos, pues todos los trozos, todos los rectángulos de yeso para aclararnos que podamos ver en el dibujo correspondiente a la habitación. La superficie sería simplemente de cada trozo, esta por esta, esta por esta. ¿De acuerdo? Y si queremos extender el cálculo, ya sabéis que simplemente se coge y se estira hacia abajo. Pues bien, cogemos todos los trozos de yeso, los rectángulos de yeso que podamos distinguir en esa habitación, y al final los sumamos. ¿De acuerdo? Al final los sumamos. Nos da pues 134. Bien, 134 metros cuadrados de yeso. De parqué lo mismo, los trozos de parqué que haya, y al final los sumamos. Sabéis que para ello tenéis la opción suma. ¿De acuerdo? Pues 41 metros cuadrados de parqué. De madera tenemos la puerta, 1,7 metros cuadrados. Y de vidrio los dos trozos correspondientes. Largo por ancho, este trozo, largo por ancho, este trozo. Y la suma de ambos, así es como implementaríamos la suma en Excel, lo hemos trabajado ya en alguna ocasión, tendríamos la superficie correspondiente de cristal. Pues, tanto lo primero, pues ir colocando todos los trozos, las dimensiones de cada superficie, de cada trozo de yeso, de parqué, de madera, de vidrio, multiplicar la base por la altura, calcular la superficie correspondiente y al final sumarla. Y tendremos la superficie de cristal, la superficie total de madera, la superficie total de parqué y la superficie total de yeso. Ahora tenemos que multiplicar cada superficie por el índice medio de absorción acústica de cada material. Estos son los datos del coeficiente de absorción de cada uno de los materiales entre 125 y 4000 Hz. ¿De acuerdo? Necesitamos calcular solo la media entre 250 y 2000 Hz. Pues la calculamos de esta manera. La función average o la función promedio o la función media, a veces esto cambia según la versión de Excel que tengáis. En esta versión que yo tengo de Excel, la función promedio se llama average. Como veis, calcula la media desde aquí hasta aquí, desde C23 hasta F23. Esta sería la media de los coeficientes de absorción entre 250 y 2000 Hz para el yeso. Y lo calculo para el resto de los materiales, algo que puedo hacer, imaginaros que no tenga calculados estos. Bueno, pues ya he calculado el del yeso, arrastro y calculo automáticamente la media del resto de los materiales. Ahora tengo que multiplicar el coeficiente medio de cada material por la superficie de cada material. Pues por ejemplo, para el yeso sería su coeficiente 0,065, que es H23, aquí está, H23, que es este, multiplicado por su superficie. La superficie de yeso es esta, C14. C14. Después, coeficiente medio de absorción de la madera, que es 0,085, H24, multiplicado por la superficie de la madera, que está en G11. G11. ¿De acuerdo? Está en G11. Como veis, coloco G11. Por precaución coloco aquí el signo del dólar para que no me cambie
el valor de esa superficie. Y así sucesivamente. Coeficiente de absorción medio del parqué, que está en H25 por la superficie de parqué, que la tengo aquí. ¿De acuerdo? En G7. Y por último, el coeficiente medio de absorción del vidrio, que lo tengo aquí en H26 por la superficie de vidrio, de cristal, que está en G17. Esta sería la superficie de cada material por su coeficiente de absorción medio. Y después lo sumo. Tengo que sumar la suma de coeficiente de absorción por superficie de cada material. Y lo tengo aquí. ¿Veis cómo se implementa la función suma? Sumo desde I23 hasta I26. En algunas versiones de Excel, si están en castellano, en vez de sum sería suma. Y esta es la absorción total del local, que viene en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Metros cuadrados. Ahora calculo el tiempo de reverberación. ¿Cómo? Utilizando la fórmula de Sabine. Acordaros que era 0,161 multiplicado por el volumen de la sala. El volumen de la sala lo he calculado en B20, que es G7 para mí. G7 es la superficie de parqué. Recordad que la superficie de la base de la sala era el parqué, por tanto la superficie de la sala es 41 metros cuadrados y está en G7. G7 por la altura, que la tengo indicada en el dibujo, que es 3,6. Este es el volumen. Y esta es la absorción total de la sala. Y el tiempo de Sabine, que era 0,161 multiplicado por el volumen, que tengo en B20, ¿de acuerdo? Dividido por la absorción total de la sala, que la tengo aquí en I28. Este es el tiempo de absorción de Sabine en segundos. ¿Qué me da? Del orden de 2 segundos. Tiene que dar un resultado del orden de 2 segundos, cifra decimal arriba, cifra decimal abajo. Por lo tanto, mi tiempo de reverberación es F30, 2 segundos. El tiempo que tiene que tener la sala de reverberación para ser apta para sala de conferencias es 0,7. Por lo tanto, esta sala no es apta para sala de conferencias. ¿Qué tengo que hacer? Reducir su tiempo de reverberación. Claro, ahí. Y eso se expresa como decibelios de reducción sonora, que sería 10 por el logaritmo decimal de F30, que es el tiempo de reverberación que tiene la sala, 2 segundos, dividido por F35, que es el tiempo de reverberación que debería tener, que es 0,7. Igual a 10, logaritmo decimal del tiempo de reverberación que tiene la sala, lo tengo en F30, que es 2 segundos, 2 y pico, dividido por el tiempo que debería tener, que es 0,7. Por lo tanto, para que esta sala fuese apta como sala de conferencias, tengo que reducir su nivel sonoro en 4,5 decibelios, más o menos. ¿Y eso cómo lo consigo? Aumentando su absorción. ¿Qué fórmula pone aquí? Pone F34. ¿F34 qué es? El tiempo de reverberación que tiene la sala, dividido por F35, que es el tiempo que debería tener. Daros cuenta que la relación entre absorciones es inversa a las relaciones de tiempos de reverberación. Por tanto, la nueva absorción tendría que ser tantas veces más grande como de grande sea el actual tiempo de reverberación respecto al cual tengo que tener. Si yo divido 2 por 0,7, me da del orden de 3. Por tanto, la nueva absorción de la sala tiene que ser 3 veces más grande que la actual. Tengo que aumentar la absorción de las paredes de la sala para que sea apta como sala de conferencias. Si yo multiplico por 3 su absorción, reduzco, divido por 3
su tiempo de reverberación, estoy hablando en números redondos, y eso implica una reducción sonora de 4,5, 5 o 4 y pico decibelios. ¿Y cómo consigo aumentar la absorción de la sala? Pues poniendo en las paredes materiales con un alto coeficiente de absorción. Y puedo buscar en internet materiales de absorción acústica. Y hay paneles acústicos, paneles de corcho, etcétera, etcétera. Y podéis indicar en el informe, conclusión final, tiempo de reverberación de la sala es 2 segundos, por lo tanto no es apta como sala de conferencias porque su tiempo de reverberación recomendado es de 0,7 segundos. Para conseguir esto, tengo que multiplicar por un factor 3, básicamente, la absorción total del recinto. De manera que reduciré su nivel sonoro, su reducción sonora debe ser de unos 4 y pico decibelios. 4,5, 4,6, 4,4, depende de los decimales con los cuales trabajéis. ¿Y cómo consigo aumentar esa absorción? Pues, por ejemplo, utilizando materiales como estos, que están disponibles en el mercado. Paneles de corcho, paneles absorbentes, puedo colocar cortinas, etcétera, etcétera. Esta es un poco la visión general de cómo resolver el caso práctico y de cómo utilizar una hoja de Excel para hacer los cálculos de forma más rápida, algo que hemos hecho ya en algún anterior caso práctico. ¿De acuerdo? Pues nada, repito, primero calculo las superficies, miro todos los trocitos que tengo de cada material, largo por ancho, ¿de acuerdo? De yeso, de madera, de cristal y de parqué. De parqué tengo solo el suelo, de madera tengo solo la puerta, de cristal tengo este trozo y este trozo. ¿De acuerdo? Y de yeso que tengo esta pared, la pared de enfrente, el trozo de pared del fondo, este trozo de pared, este de aquí menos la puerta y el techo, también de yeso. La superficie del techo es la misma que la superficie del suelo. Pues voy calculando todos esos trozos, multiplicando largo por ancho y lo sumo al final, para tener la superficie de cada uno de los materiales, la superficie de yeso, de parqué, de madera y de cristal. Calculo el volumen de la sala, que es simplemente la superficie de la base, que es la de parqué, por la altura. Calculo la media del coeficiente de absorción. ¿De acuerdo? Calculo la media del coeficiente de absorción de cada uno de los materiales solo entre 250 y 2000 Hz. Y multiplico la media del coeficiente de absorción por la superficie de cada material. Media del yeso por superficie de yeso. Media de madera por superficie de madera. Media de parqué por superficie de parqué. Media de cristal por superficie de cristal. Lo sumo y tengo la absorción total del recinto. Calculo el tiempo de reverberación de Sabin, 0,61 por el volumen de la sala dividido por la absorción del local. Me da un resultado que me dice no vale. ¿De acuerdo? El tiempo de reverberación tiene que ser unas 3 veces más pequeño. Pues por lo tanto la absorción del local tiene que ser unas 3 veces más grande. Si era del orden de 11 y pico, será del orden de 33 y pico. Y eso implica reducir una reducción sonora del local de unos 4 y pico decibelios, que se calcula de esta manera: 10 logaritmo decimal de el tiempo de reverberación que tiene la sala, que es 2 y pico, dividido por el tiempo que debería tener, ¿de acuerdo?, que es 0,7, como veis aquí. Y a partir de ahí propongo soluciones posibles en función de materiales absorbentes, algunos de los cuales pues se comentan en el material que tenéis en la asignatura, o podéis buscar, ¿de acuerdo?, y decir, bueno, pues hay que aumentar por 3 veces la absorción de la sala, pues propongo que se instalen paneles de corcho, que son relativamente económicos y fáciles de instalar, o que se instalen cortinas, o que se instalen pues este tipo de paneles acústicos que he encontrado en una casa comercial que tienen un alto coeficiente de absorción acústica. Pues bien, ahí os dejo esta indicación de cómo resolver el caso práctico desde el punto de vista numérico utilizando una hoja de Excel, y como he dicho antes, ya pensad en ir terminando todos los ejercicios de este tema, el caso práctico,
No os olvidéis de la autoevaluación, ¿de acuerdo? No os olvidéis de la autoevaluación, que la tenemos aquí. Son preguntas relativamente sencillas que lo único que buscan es pues que repaséis y consultéis los materiales de la asignatura, qué es una cámara anecoica, qué es reverberante, qué es el factor de directividad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y a entregar hacia finales de la semana próxima todas las actividades correspondientes a este bloque 3. Ya sabéis que soy un poco flexible respecto a los plazos, pero ya sabéis también que si alguien tiene algún tipo de circunstancia concreta, pues me la comunica y la comentaremos. Por mi parte, pues ya sabéis, cualquier duda me la remitís y la intentaremos solucionar. Y a partir del mes de abril empezaremos el tema 4, ¿de acuerdo? Que nos llevará seguramente todo el mes de abril y hasta principios de mayo, para después rematar la asignatura con un último tema pues más pequeño y más reducido y con menos carga de trabajo. Nos vemos, por tanto, en la próxima videotutoría el día 6 de abril para empezar el siguiente tema. Hasta la vista.